Bueno chicos, en este video les voy a explicar un poco hidruros, ¿sí? La base de las ecuaciones de formación y las nomenclaturas. Bueno, por un lado tenemos, yo les doy en el material que tienen del práctico teoría de hidruros, de hidróxido, todo, leanla completa. En cuanto a los usos, los hidruros se utilizan para un montón de cosas, como les digo, fíjense que el hidrógeno se combina con todos los elementos que hay en la tabla periódica prácticamente. Por ahí con algunos no, bueno, con los gases inertes obviamente que no, pero imagínense todos los compuestos que existen, son un montón, cada uno con sus particularidades. Uno de los usos que tiene generalmente son como agentes reductores, reducen a otras sustancias, le modifican la manera en que actúan con el estado de oxidación, producen justamente, se utilizan para producir hidrógeno, en la fabricación de aislantes, de esmaltes. Hay uno que es el borano, que por ahí escucharon hablar del vidrio Pirex. Bueno, se utiliza, qué sé yo, hay muchos usos. Lo que sí que les quería indicar, que en una parte puse que eran peligrosos porque eran pirofosfóricos. Bueno, ahí me confundí. La palabra es pirofóricos. Eso quiere decir que hay hidruros, sobre todo cuando se unen con metales alcalinos, que si llegan a reaccionar con el agua pueden producir un incendio, porque son reacciones muy exotérmicas. Bueno, ahora sí, voy a explicarles un poco esto. Los hidruros metálicos, un hidruro metálico obviamente que está constituido por el metal, con estado de oxidación positivo siempre el metal, y el hidrógeno, que al ser más electronegativo va a actuar con -1. Entonces puede ser que acá abajo haya un número diferente a 1 y generalmente están en estado sólido porque son compuestos iónicos, ¿sí? En el ejemplo que les di, para que copien en sus carpetas, les di estas dos ecuaciones de formación. El cobre reacciona con el hidrógeno diatómico y se produce el hidruro de cobre. Pero en este caso el cobre está actuando con el estado de oxidación +1 y el hidrógeno con -1. Entonces de esta manera la molécula quedó neutra. Por lo tanto, hay que mirar si está balanceada la ecuación. Tenemos dos hidrógenos del lado de los reactivos y uno del lado de los productos. Entonces acá adelante ponemos un 2. Este 2 me va a multiplicar al cobre y al hidrógeno. Entonces ahora tenemos 2 cobre, por lo tanto acá adelante va a ir un 2. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se llama? Se llama hidruro cuproso, o sea que tiene el sufijo oso, ya que el cobre está actuando con su menor estado de oxidación. Si no, en numeral de Stock sería hidruro de cobre 1, porque es el estado de oxidación del cobre. Y la nomenclatura de atomicidad en el tema este de los hidruros prácticamente no se utiliza. Y en este caso, si se llegara a nombrar, se nombra hidruro de cobre. No se nombra monohidruro de cobre. Esta es la que menos se utiliza. Las más importantes son estas dos nomenclaturas para los hidruros metálicos. En este caso sería hidruro de cobre. Bueno, por otro lado puse el ejemplo del hidruro de calcio. El calcio, a diferencia del cobre, presenta un solo estado de oxidación. Entonces, si van a la tabla y lo buscan, el calcio está en el grupo 2, actúa con +2. El hidrógeno actúa con -1, por lo tanto acá abajo va a ir un 2. También es una sustancia sólida y ahora hay que ver si está balanceada la ecuación. Fíjense que acá tenemos un calcio y acá tenemos uno, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, entonces está bien. ¿Cómo se llama? Hidruro de calcio. Ese sería el nombre, porque no existe otro. Hidruro de calcio sería la nomenclatura antigua. Y si quieren nombrar en esto, hidruro de calcio 2. Esas son las dos más importantes. Y con atomicidad diríamos dihidruro de calcio. Pero como ya les dije, no es muy importante. Siempre vamos a usar más que nada la antigua y esto. Bueno, esos serían los hidruros metálicos.
Un hidruro no metálico, ¿qué diferencia tiene? Que el no metal generalmente es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, en este caso, el no metal va a actuar con negativo y el hidrógeno va a actuar con +1. ¿Sí? Puede ir también un número abajo del hidrógeno, y en este caso hay hidruros que se los escribe así y hay otros que se los escribe con el hidrógeno adelante y el no metal atrás, a la derecha. Entonces guarda, porque pueden tener cualquiera de las dos ubicaciones y va a estar bien, generalmente están en estado gaseoso, los hidruros no metálicos. Bueno, justo los dos ejemplos que les di son dos hidruros que tienen nombres específicos. Bueno, por un lado tenemos el carbono, esta oxidación cero, siempre las moléculas cuando son sustancias simples se tienen que acordar. Bueno, cuando se une el carbono con el hidrógeno, generalmente se escribe así. El carbono, el único estado de oxidación negativo es -4, el hidrógeno +1, por lo tanto acá abajo va un 4. Esa sustancia se llama metano. Ese sería el nombre comercial, ¿sí?, específico. Y es una sustancia gaseosa a temperatura ambiente. Si miramos el balanceo, tenemos un carbono y un carbono, 2 hidrógenos y acá 4. Entonces acá adelante ponemos un 2 para tener 2 por 2, 4 como acá. Si esa sustancia la quieren nombrar con la nomenclatura antigua teórica como corresponde, se nombra el no metal primero, carburo de hidrógeno. Eso sería en la nomenclatura antigua, ¿sí? La primera antigua. Y en stock generalmente no se utiliza stock, no vamos a nombrar hidruro de carbono 4, porque solamente los no metales tienen una sola opción con la que actúan con el número de oxidación negativo. Se tienen que acordar que si están en el grupo 14 actúan con -4, si están en el grupo 15 con -3, en el grupo 16 con -2 y en el grupo 17 con -1. Entonces la otra nomenclatura que sí se utiliza es la de atomicidad, que dirían tetrahidruro de carbono, pero tampoco se utiliza mucho. Tetrahidruro de carbono. Generalmente tienen que acostumbrarse a utilizar la nomenclatura antigua, tanto en hidruro metálico como en hidruro no metálico. Ahora, cuando les puse el caso del fósforo, lo puse a propósito por el tema del balanceo. El fósforo va a actuar con -3, el hidrógeno con +1, acá abajo va a ir un 3. Entonces fíjense, acá tuve un error yo. Puse como que era sólido y la sustancia es gaseosa, es un gas, la fosfina. Es un gas muy tóxico. Fíjense que tenemos 2 hidrógenos y acá 3, entonces está mal. Y tenemos 4 fósforos y acá 1. Si yo balanceo los hidrógenos, después me va a quedar mal el fósforo. Entonces primero arranco balanceando el fósforo, pongo un 4 acá, este 4 por 1, 4 como acá, y ahora este 4 me multiplica al 3, 4 por 3, 12, entonces acá ponemos un 6, 6 por 2, 12. Y ahí nos quedó la ecuación balanceada. El nombre en este caso es fosfina. Ese es el nombre comercial. O si no, pueden llamarlo al compuesto fosfuro de hidrógeno. Esos serían los dos nombres principales. Después, decir trihidruro de fósforo, sí, se puede decir, utilizar todo, pero no se utiliza casi nunca. Trihidruro de fósforo. ¿Sí? Ahora lo que sí les quiero explicar rápidamente, por ejemplo, si utilizo un elemento del grupo 17, cloro 2 más hidrógeno 2, gaseosa las dos sustancias, se combinan y se escribe al revés la fórmula generalmente, así. Ponemos un 2 acá para balancear, 2 hidrógenos, 2 cloro, 2 hidrógenos, 2 cloro, y esto se llama cloruro de hidrógeno.
Ustedes después, cuando lean la teoría de hidruros, van a ver que les doy otros ejemplos, ¿sí? Y van a poder entender mejor. Pero bueno, hidruro es muy sencillo. Tenemos hidruro metálico, hidruro no metálico. Cuando el hidruro es metálico, obviamente que hay un metal unido al hidrógeno y se nombran hidruro de el elemento, si tiene un solo estado de oxidación. Y si no, hidruro cuproso, cúprico, hidruro ferroso, férrico. Eso es dependiendo. Y en esto, bueno, siempre es bastante sencilla. Y los hidruros no metálicos tienen que usar la fotocopia y ver los nombres, que hay muchos nombres específicos, como por ejemplo, bueno, el silano, metano, amoníaco, fosfina, borano. Así que bueno, van a tener que ir y cuando se pongan a hacer la parte práctica, usar la parte teórica que les doy arriba.